Les invitamos a mis queridos amigos y hermanos que están ya escuchándonos, que no se despeguen ni un momento, ni un instante, ¿verdad? Saludamos ya a Sandy, que por ahí está conectado en República Dominicana. Deseamos que se recupere pronto. Muy pronto vamos a estar por acá con Sandy, dándonos unas interesantes charlas de salud. Y ya un saludo para nuestra prima Xiomara Guiriano, que ya desde este momento están con nosotros. Quédense con nosotros, por favor. De repente la señal de la internet está un poquito, ¿qué diríamos? Lenta, ¿no? Pero ojalá que el audio se escuche bien y esperamos que no nos vaya a fallar. Pero el día de hoy les digo, tenemos este tema, un tema muy interesante, mis razones. Estas son mis razones por la cual yo creo en la deidad. Otros le dicen la Trinidad. Yo quiero llamarle deidad porque es la forma como la palabra de Dios se refiere a las tres divinas personas, ¿verdad? El término Trinidad obviamente fue colocado, fue mencionado mucho después de que se revelara la palabra de Dios. Es decir, personas que quisieron darle una mayor significación, ¿verdad? Colocarles este término que tampoco es algo antibíblico, pero yo prefiero llamarle la deidad así como lo menciona la palabra de Dios. Bien, vamos a tener una palabra de oración. El día de hoy quería cantar, pero no ando tan bien de la garganta, así es que no quiero quedar en mal, pero la próxima semana estamos preparando algunos especiales musicales, el cual yo sé que alguno de ustedes va a disfrutar de nuestra música. Estamos preparando lo que es el cuarto disco. Yo les ruego, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, vamos a tener una hora de estudio. Si usted tiene alguna opinión, gracias a Dios yo puedo ver los comentarios por acá, la puede expresar, cualquiera que sea, siempre que lo hagamos en términos respetuosos y dentro del amor cristiano. Bien, vamos a tener una palabra de oración y de inmediato vamos a iniciar con este estudio que a usted, especialmente si es adventista del séptimo día, le resultará muy interesante. De hecho, le pido que lo comparta ahí si usted tiene un familiar que es cristiano y quiera saber un poquito de la divinidad, cómo nosotros los adventistas, cuál es nuestra cosmovisión, cómo vemos, cómo interpretamos el concepto de la deidad o de la Trinidad. Pero yo le quiero, o prefiero llamarle la divinidad. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Querido Dios y Padre que esté en el cielo, en esta hora, Señor, nos hacemos totalmente dependientes de usted. Le pedimos, Señor, que nos ilumine, que nos ayude a entender este tema que usted mismo en su palabra nos dice que es un misterio. Y que nosotros, todos los salvos, los que amamos a Jesús y amamos su venida, estaremos aprendiendo por los siglos. Pero vamos a hablar de su palabra, aquello que ha sido revelado y que usted lo recomienda que lo demos a conocer para ayuda de nosotros y también de nuestros hijos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, rápidamente, mis queridos hermanos y amigos, vamos a pasar a la palabra de Dios. Bueno, a pesar de que yo creo profundamente hasta el momento, y ya voy a explicarles esa palabra, en que la deidad está compuesta por tres personas, digo hasta el momento, porque continúo aprendiendo. Y si las cosas no son como yo pienso y Dios me revela lo contrario, crean lo que yo estoy dispuesto a modificar lo que yo pienso o a pensar como yo lo percibo, como Dios me lo revela. Porque no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo sienta. Es cierto que Dios a veces apela a nuestras emociones, pero la verdad no se acepta por emoción. Yo estoy dispuesto, si algún día se me presenta la oportunidad de creer diferente a lo que hoy en día percibo, especialmente en este tema de la deidad, yo estoy dispuesto a modificar o a pensar como Dios me lo revela en su momento.
Hay estudiosos, hay personas dentro de la así denominada, dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, que son muy buenos, sobre todo para presentar algunos puntos especialmente controversiales, ¿no? Porque a veces hay predicadores que les gusta mucho la controversia con algunos objetivos específicos, ¿no? No quiero entrar en esos detalles. Pero a veces lo único es que noto es que al momento de citar la Biblia y a lo que nosotros le llamamos el espíritu de la profecía, solo usan a veces algunas citas que benefician a sus argumentos y dejan de lado todas aquellas otras citas que contradicen su posición. En cuanto a los pioneros, a veces solo citan citas antitrinitarias, por decirlo así, pero no aclaran cuál era la posición trinitaria de aquel entonces, a la cual quiero decirles de idea que hasta yo mismo pudiese ser un antitrinitario en ese momento cuando los trinitarios presentaban interpretación acerca de la deidad o de la Trinidad. Pero tampoco citan las posiciones de algunos antitrinitarios tiempo después. Algunos análisis muestran cierta ambigüedad y hasta se cae a veces en opiniones muy personales, como a veces podemos caer, sin presentar a veces un escrito está. Pienso que se debería invitar a los programas, a personas que difieren de lo que piensan. Por ejemplo, aquí en este programa, usted está invitado, si hay alguna persona, ya sea de mi iglesia o fuera de mi iglesia, que quiera expresar su opinión en relación a los temas que yo hago, perfectamente lo puede hacer. A mí no me importa o no tengo ningún prejuicio en escuchar una opinión diferente a la mía. Pero hay personas que no permiten en sus programas la participación de otros con diferentes opiniones. Bueno, se habla, por ejemplo, de que la iglesia adventista fue infiltrada por parte de estas personas, aseveración de la cual quiero decirle que yo estoy de acuerdo. Porque la palabra de Dios nos dice, especialmente en Apocalipsis, que no tiene, que no se guarda absolutamente nada el Señor ya en la época final de este tiempo, que es un libro para nuestros días, y voy a presentar esta cita muy interesante. Dice Apocalipsis: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Babilonia es el poder, es un poder misterioso. Es un poder espiritual en los últimos días que ha abarcado toda la sociedad. Todo lo que tiene que ver la política, incluso lo militar y todo aquello que tiene que ver con el espiritismo también. Ese poder, dice la palabra de Dios, que ha caído, dice, la gran ciudad. Escuche por qué cayó. Porque ha hecho de beber o ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En otras palabras, este poder ha dado o ha enseñado doctrinas falsas al mundo entero, a todas las naciones. Y usted me dice, ¿a mi iglesia también? Sí, a su iglesia. ¿A mí? Sí, a mí. A usted. A todos nos ha dado de beber del vino de su fornicación, que, según la palabra de Dios, son falsas enseñanzas. Muchos adventistas se preguntan o se preguntarán, ¿será que también a nuestra iglesia ha entrado ese vino? Por supuesto que sí, sin excepción alguna. Para comenzar, quiero decirle a mis queridos hermanos que los pioneros, los que comenzaron este movimiento, salieron de las iglesias hijas de las que muchos conocen como la Santa Madre Iglesia Católica y Romana. Eso es innegable, ¿verdad? Tú me preguntarás, entonces, ¿tú me quieres decir que los pioneros de esta iglesia eran unos infiltrados? No, para nada. Pero pensemos,
eran hermanos que recién estaban saliendo de iglesias que salieron incluso de la, valga redundancia, de la reforma del siglo XVI, ¿verdad? Y muchas, por no decirlas todas, no tenían una comprensión correcta de la voluntad de Dios en algunos casos, tal y como está escrito en la palabra, ¿verdad? En la palabra de Dios, aunque eran muy sinceros, no tenían toda la verdad, pero iban creciendo en el conocimiento de la misma. La sierva de Dios, esta profeta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene una cita muy interesante. No la voy a presentar porque nos llevaría mucho tiempo, pero voy a leerla. Dice ella, un espíritu de farisaísmo, o fariseo, en otras palabras, fariseos, se ha estado apoderando del pueblo que pretende creer la verdad para estos últimos días. Se sienten muy satisfechos estos que presentan este tipo de espíritu fariseísta, se sienten muy satisfechos y escuche bien, han dicho, tenemos toda la verdad. No hay más luz para el pueblo de Dios. Pero, dice ella, si no aceptamos nada más que lo que ya hemos aceptado como verdad, no estaremos seguros. ¡Wow! Deberíamos investigar cuidadosamente la Biblia por nosotros mismos y cavar profundamente en la mina de la palabra de Dios buscando la verdad. Luz está, escuche, es que este versículo es impresionante, es una realidad. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Salmos 97:11. Algunos me preguntaron si pensaba que había más luz para el pueblo de Dios. Nuestras mentes se han estrechado tanto que no parecemos entender que el Señor tiene una poderosa obra para que hagamos, ¿verdad? Luz creciente, dice, ha de brillar sobre nosotros, porque la senda de los justos, este es una expresión lindísima, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es. Me encanta Salmos 97:11. Luz está sembrada para el justo. Y yo me pregunto, queridos hermanos, al caso, cuando usted siembra, ¿qué viene después? Bueno, tiene que cultivar la florecita o el siembro y después viene la cosecha. Entonces quiere decir que solo un tipo de personas cosecharon, los de allá del pasado, los que iniciaron su movimiento o el movimiento, los pioneros. Solamente ellos cosecharon. No, Dios no es egoísta. Dios deja que todo mundo coseche de su palabra. Dios a través de las edades ha ido suministrando luz. Más luz en cuanto a la verdad se refiere. Ella dice, pero si no aceptamos nada más que lo que ya hemos aceptado como la verdad, no estaremos seguros. ¿Qué? Saben, mis queridos hermanos, muchos hermanos se han quedado solamente con la teología de los pioneros adventistas. Terrible error. Según esta sierva de Dios, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón, Salmo 97:11. Pero nuestros hermanos antitrinitarios, con mucho respeto adventistas, creen que los pioneros cosecharon, como le dije yo, toda la verdad y que a nosotros no nos dejaron nada que cosechar. Tremendo error. La lógica humana, simple. No quiero sonar ingrato realmente. No lo quiero hacer. Y me considero que no soy así, ¿verdad? Y ni quiero faltar respeto, amor cristiano o carecer de amor cristiano, pero creo que es una enorme irresponsabilidad y tener en cierta forma un exceso de ego el hecho de dar por concluido que Dios ya reveló toda la verdad en la persona de los pioneros. Eso es limitar el poder de Dios y hacer su gracia algo muy limitado. Ahora bien, nuestros hermanos antitrinitarios dicen algo que contradice lo que dice la inspiración o el espíritu de profecía, y es que ellos piensan que con todo lo que Dios quería revelar, se los reveló a los pioneros, o que todo lo que Él quería revelar, se lo reveló a los pioneros, y de allí en adelante,
Todos los demás deben de creer como los hermanos pioneros creyeron, cosa que no se sujeta a la palabra de Dios, como dije, ni al espíritu de profecía. Es como dice la sierva de Dios, han dicho, tenemos toda la verdad. No hay más luz para el pueblo de Dios, pero si no aceptamos nada más que lo que ya hemos aceptado como la verdad, no estaremos seguros, dice ella. O sea, si solo nos quedamos con lo que nos han dicho, no estamos seguros. No estamos seguros, bien cimentados. ¿Por qué? Porque Dios tiene más verdades para su pueblo a medida vaya transcurriendo los años en este mundo. Tenemos que aceptar otras verdades que vendrían después de la que Él nos reveló cuando se levantó este movimiento. ¿Qué verdades Dios reveló a la iglesia después de 1844? Le voy a mencionar una, y la que estamos en este momento analizando, que la deidad está constituida de 3 personas. 3 personas en las cuales todos los hijos de Dios deben ser bautizados en reconocimiento al trabajo, ¿verdad? Y el amor que ellos han impregnado en la mente, en el corazón de todos sus hijos, a saber, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Señaló Jesús a sus oyentes. Esta es una cita que aparece en uno de los escritos del Espíritu de Profecía. Señaló Jesús a sus oyentes, al gobernante del universo, bajo un nuevo nombre, Padre nuestro. Quería que entendieran, dice, con cuánta ternura el corazón de Dios anhela recibirlos. Enseñó que Dios se interesa por cada alma perdida, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que temen. O sea que Jehová también es el Padre. Ya van a ver ustedes más adelante, esto se va a poner muy interesante. Ninguna otra religión que la de la Biblia, dice, presentó jamás al mundo tal concepto de Dios. Aquí hay un asunto importante. El paganismo enseña a los hombres a mirar al Ser Supremo como objeto de temor antes que de amor, como una deidad maligna. Y esa deidad aparece ahí también, la deidad maligna aparece en Apocalipsis, que eso lo vamos a hablar quizás más adelante en otro programa. Dice como la deidad maligna a la que es preciso aplacar con sacrificios, en vez de un padre que vierte sobre sus hijos el don de su amor. Aún el pueblo de Israel había llegado a estar tan ciego a la enseñanza preciosa de los profetas que referencia a Dios que esta revelación de su amor paternal parecía un tema original, un nuevo don al mundo. Nuestros hermanos trinitarios, antitrinitarios dicen, es que Dios le dijo a la hermana White, de que los cimientos de la iglesia fueron colocados en los primeros 50 años. Creo que esta observación deberíamos de compararla con otras citas como la que vimos hace un momento, donde Dios establece un sistema, y es que la luz está continuamente ampliándose, revelándose de forma más brillante cada vez a medida pasa el tiempo. Y cuando hablamos de la deidad, mucho más, porque eso es lo más importante de todas las cosas en relación a Dios, la deidad. Y eso lo vamos a ver más adelantito, porque es un misterio que aún viviendo en la eternidad, nosotros no la podremos comprender jamás. Si así fuera, entonces Dios no sería Dios. ¿Me hago entender? Luz creciente ha de brillar sobre nosotros, dice esta sierva, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es. Muchos de nuestros hermanos hablan de la deidad, de los que hablan de la deidad, les pareciera que están hablando de cosas cotidianas a veces. Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Cuando nosotros hablamos de Dios, incluso, créanlo que yo lo hago con mucho temor, porque me siento indigno de poder hablar cosas tan tremendamente importantes y que trato de expresarlas con mis labios sucios y pecaminosos. La deidad es un misterio grandioso que los seres humanos
por nuestra condición caída, jamás podremos entender. Pero hay hermanos que dicen, ven, la deidad es así, así, asá. Dicen, ahora he descubierto quién es la deidad. Y a veces los trinitarios dicen también, Dios es así, es cuadrito, esto acá, redondito, etcétera, etcétera. ¿Saben, mis queridos hermanos? Terrible. Lo que dice la Biblia, ¿quién es el que sabe lo único acerca de Dios? Antes yo voy a leerles una cita que aparece en el Espíritu de Profecía para luego citarles una cita de la palabra de Dios. Dice, para santificar el nombre del Señor, escuche bien, cuán serio es esta situación, se requiere que las palabras que empleamos al hablar del Ser Supremo sean pronunciadas con reverencia. Santo y terrible es su nombre. Nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la deidad. ¿Está escuchando eso? Por la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con mayor pavor sagrado. Los ángeles velan sus rostros en su presencia. Los querubines y los esplendorosos y santos serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. Cuanto más debemos nosotros ser finitos y pecadores, presentarnos en forma reverente delante del Señor nuestro Creador. Yo casi nunca escucho a quienes hablan de estos asuntos, de estos temas, incluyendo yo mismo, quiero ser sincero, decir, estuve orando y me pasé 2, 3 semanas en ayuno para que Dios me revele lo que creo y lo que estoy diciendo. Nunca. Y nunca invitan a personas para que busquen a Dios de todo corazón, para que investiguen con oración y con sinceridad. La palabra de Dios dice en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nosotros como cristianos tenemos un error, mis queridos hermanos y amigos. Esto pasa en todas las denominaciones. A veces nuestra línea de creencias está basada en lo que a veces buenos predicadores, buenos hermanos, buenos obreros laicos nos han dicho. Pero por nuestra pereza, por nuestra liviandad, dejamos de investigar y de estudiar la palabra de Dios y buscarlo en ayuno y en oración. Yo soy parte de ese grupo. Dios tiene misericordia a veces a revelarnos ciertas situaciones que nos traerían peligro si las pusiésemos en práctica. Hay creencias que son destructivas. Hay creencias que no nos llevan más allá, sino a la perdición. El griego tiene un juego de palabras en relación al versículo 17 de Juan 7, diría en griego, si alguien quiere el querer de él, escuche, si alguien quiere el querer de él, o sea, desea el deseo de él, el que sinceramente desea hacer la voluntad de Dios será iluminado por Dios, o sea, por Él mismo, y será capacitado para evaluar correctamente los derechos de otros. Un prerequisito para recibir luz es que el buscador de la verdad debe estar dispuesto a seguirla en la luz que le sea revelada. En cuanto a la forma en que se puede usar la Biblia para determinar la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, yo no estoy en la capacidad de decir la verdad así es, la deidad así es, o la Trinidad es de esta forma, así es Dios, así trabaja, así funciona. No, definitivamente no, créanlo. Lo que yo estoy diciendo, lo que estoy tratando de explicarle en este estudio es mi percepción, pero le he encontrado un sustento bíblico impresionante y es lo que yo quiero compartir con ustedes, especialmente si ustedes adventistas del séptimo día.
Pero sí, lo que yo quiero es platicar de todo aquello que se ha revelado, como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Amén, diría yo, ¿verdad? Para que cumplamos, dice, todas las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Ahí está el punto principal de lo que venimos hablando. Jeremías, yo creo, mis queridos hermanos, que Dios yo creo en lo personal, que Dios ya reveló mucho de esos secretos. El problema es que no las hemos entendido. Hay muy poca sinceridad a veces en nuestros corazones, porque el corazón es así, es engañoso, como dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El tema de la deidad, algunos le llaman la Trinidad, ha sido muy manipulado con pero muy malos propósitos. Para comenzar, en la Biblia no se encuentra el término, la palabra deidad, Trinidad, perdón, y existe, y lo que sí existe es la palabra deidad. Esa es la palabra que nosotros encontramos y la podemos encontrar. Vamos a irnos rapidito aquí a Romanos 1:20. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Les invito para que busquemos Romanos 1:20. Ahí en la palabra de Dios dice, vamos a presentarles por acá, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ahí lo tenemos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, pero dice usted, esta no es como muy suficiente, ¿verdad? Un poquito no entendible allí, pero vamos a irnos a otra cita bíblica, donde básicamente esta sería una segunda cita, donde aparece únicamente la palabra deidad, y estamos hablando de Colosenses 2:9. Voy a trabajar acá para presentárselo. Esta cita de Colosenses 2:9 dice, porque en él habita hablando de Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es muy interesante, mis queridos hermanos, porque si nosotros hablamos de que en Jesús habitaba toda la plenitud de la verdad, tenemos que hacernos dos preguntas. Esta plenitud de la deidad de Jesús, ¿Él hacía uso de ella cuando era ser humano o no? Es muy importante porque acá no nos aclara absolutamente nada. Solo nos dice que Él sí poseía toda la plenitud de la verdad. Yo con seguridad le puedo decir que no. Jesús no usó las prerrogativas de Dios para hacer lo que Él hizo. Siempre dependía ¿de quién? De su Padre, el cual Él le decía, mi Dios y tu Dios, nuestro Dios. Y ahí es donde muchos antitrinitarios pues se enredan. Y eso es lo que hoy vamos a tratar de explicar un poquito. ¿Por qué Jesús hablaba de un solo Dios verdadero? Dejándose por fuera a Él, siendo que Jesús es Dios también. Eso lo vamos a entender al final del programa y no se despegue, porque yo les quiero decir, mis queridos hermanos, yo he estudiado este tema con mucha pasión, con mucha sinceridad, esperando no encontrar pruebas para sustentar mi tesis, sino con el deseo de aprender. Permítame tomar un sorbo de agua, ¿verdad? Lo he estudiado a conciencia y quiero ser sincero, no me he gastado semanas de ayuno y oración para estudiar estos temas. Quisiera ser un tipo más de oración, tipo más entregado a la obra de Dios. Este año vamos a trabajar para hacerlo y vamos a luchar por por ser mejores cada día. Una invitación que extiendo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, porque a este mundo no le queda mucho tiempo.
Todos los que creemos en Dios, que creemos en la justicia, en el amor, que creemos en la paz, tenemos que ser seguidores y siervos del Dios viviente, porque Él es el originador de todas, de estos principios elementales que fueron echados a perder por el enemigo de Dios, ¿verdad? Según la palabra de Dios, el Señor Jesús es parte de algo que se le llama deidad. Y la señora White, en el espíritu de profecía, aunque era una profeta verdadera, ella era como, lo dijo Daniel, dijo de ella de Daniel, no entendía o no tuvo toda la luz, o habían cosas que ella no entendía aunque las escribió, así como Daniel. Daniel escribió muchísimas cosas que no las entendía porque eran cosas que se iban a entender recién en el tiempo del fin. ¿Está entendiendo por qué Dios tiene una verdad para cada tiempo? Eso no es pecado. El no entender a veces las cosas de Dios no es pecado, porque de repente no es el propósito de Dios. Y va de acuerdo con la Escritura, de que la luz es como la aurora, que a cada momento obviamente va aumentando hasta que llega la plenitud del mediodía. Así empieza la mañana. Usted ve que en la mañana, bueno, acá en Estados Unidos es un poquito diferente al resto del mundo en cuanto a la salida del sol. Acá a veces el sol sale a las 5 de la mañana, otra vez sale a las 7 de la mañana, pero a medida va transcurriendo el sol, bueno, si no está nublado, vemos como el día se va poniendo claro y caluroso hasta llegar a su plenitud. Así es la verdad de Dios. Así llega la verdad de Dios. Va de poco a poco. Jesús mismo utilizó ese estilo, esa figura, cuando les explicó a los discípulos en la destrucción de Jerusalén. Utilizó una serie de términos. Al final les dijo cómo el mundo llegaría a su fin y las señales que vendrían. Y los discípulos, algunos no entendieron en aquel entonces. No entendieron. Pero hoy en día nosotros sí entendemos, porque estamos en el tiempo del fin. Quiero leer una cita impresionante de esta sierva de Dios. Dice: la divinidad, escuche bien, porque en la cosmovisión de esta hermana, la hermana White, para ella los términos Dios, Jehová, Señor, deidad, era exactamente lo mismo. Los antitrinitarios de nuestra iglesia no lo dicen así. Pero escuche esta cita, una cita un poquito grandecita, pero vaya escuchando cuando escuche Dios, Señor, Jehová, y va a ver que esta cita se está refiriendo a Dios. No está refiriéndose a nadie más. Dice: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. ¿Quién es la deidad, la divinidad para ella? Dice: y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismo a la obra de formar un plan de redención. ¿Quién formó el plan de redención? La deidad. ¿Y quién es la deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan. ¿Cuál plan? El plan de la redención, ese plan que fue ideado por Dios. Oiga, no solamente por el Padre ni por el Hijo, por el Espíritu Santo también fue ideado por Dios. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió, escuche, ¿qué se decidió allí? Que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, otra situación que han formado nuestros hermanos antitrinitarios con el personaje de Jesucristo, del cual vamos a hablar al final. Lo que nosotros hemos estudiado y hemos aprendido de la palabra de Dios, dice: el Hijo unigénito de Dios se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Escuche, ahora dice, en vez de divinidad, utiliza la palabra Dios. Dice, Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más.
Con Cristo dio todos los recursos del cielo. ¿Quién? Dios. Y más adelante mire cómo se refiere a Dios. Para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este amor y su contemplación deberá llenar el alma con gratitud inexpresable. ¡Oh, cuán amor incomparable! La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. La divinidad la comprende el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según esta sierva. Ellos forman un solo Dios. Pero te preguntas, ahí habla de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cómo es eso? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, el término deidad se refiere cuando se habla de tres, pero cuando hablamos de un solo Dios, ¿se refiere únicamente al Padre? Me estoy preguntando, porque pareciera que es lo que menciona, que el término de deidad se refiere cuando se habla de los tres, pero cuando se habla de Dios, pareciera que ella se refiere únicamente al Padre. ¿Cómo es esto? Entonces el término deidad, pareciera que así fuera, ¿verdad? Pareciera que así fuera, pero vamos a ver que hay otras citas donde la palabra de Dios, cuando ella dice deidad y Dios, significa exactamente lo mismo. Vamos a leer esta cita que aparece en uno de sus libros. Dice: mucho se habla en cuanto a que Dios está en la naturaleza. Escuche, es parecido, está hablando de Dios y la naturaleza. Pero vaya usted afinando bien su intelecto y escuche bien. Mucho se habla en cuanto a que Dios está en la naturaleza. ¿Quién está en la naturaleza? Dios. Como si el Señor, ¿escuchó? Como si el Señor estuviese limitado por las leyes de aquella. ¿De cuál aquella? De la naturaleza. Ahora le llama Señor a Dios. ¿Y está mal? No está mal. Escuche lo que sigue. Al extremo de ser su esclavo. O sea, muchos creen que Dios está esclavizado a su naturaleza. No. Dice, muchas teorías pueden inducir a las inteligencias a suponer que la naturaleza sea una fuerza estable por sí misma, con exclusión de la deidad. ¿Escuchó? Ahora, Dios o Señor le llama a ella deidad. Sigue diciendo en esta cita, hablando de este tópico, que tenga su propio poder inherente con el cual obrar. En este respecto, los hombres no saben lo que dicen. Y hace una pregunta. ¿Supondrán que la naturaleza tenga el poder de existir por sí misma sin la mediación constante de Jehová? ¿Escuchó? No solamente le dijo Dios, no solamente le dijo Señor, no solamente le dijo Dios ahora o deidad, ahora le dice Jehová. Y repite, el Señor no obra por medio de sus leyes para invalidar las leyes de la naturaleza. Él ejecuta su obra por medio de las leyes y propiedades de sus instrumentos, por lo que la naturaleza obedece aún así, dice Jehová. Esto es extraordinario. Como pudimos escuchar, mis queridos hermanos y amigos que nos ven, Dios, Señor, Jehová, deidad, para esta sierva de Dios significa exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿por qué los hermanos antitrinitarios, que son adventistas también, dicen que en la Biblia solo existe un solo Dios y que ese Dios es el Padre? Este estudio se va a poner interesante, mis queridos hermanos, porque esto lo acabo de descubrir. Gracias a Dios por su verdad, porque cada vez que nosotros descubrimos la verdad, nos encanta, nos llena. Eso nos trae gozo en el corazón. Hay tantas cosas que usted debería de saber, mis queridos hermanos. Hay muchas personas, muchos cristianos que se conformaron con lo que les dijeron allí, ¿verdad? En su congregación, y no escudriñan, no buscan esos tesoros preciosos que están allí, debajo o entre párrafos de la palabra de Dios. Yo quiero brindar con un vasito de agua por esas verdades lindísimas, porque esto es extraordinario. Miren,
Según a la conclusión que yo he llegado, esta es mi opinión, mis queridos hermanos. Esto no quiere decir que es una ley, pero yo confío fervientemente que Dios es lindo, maravilloso para revelar las verdades a sus hijos, que le buscamos de todo corazón y que disfrutamos realmente de su palabra. Según mi conclusión, que yo he llegado en mis personales estudios que hago, es que, en primer lugar, que no conocemos o conocemos muy, pero muy poco acerca de la unidad de Dios o de la deidad o de la Trinidad, póngale usted. No me gusta utilizar este término porque no aparece en la Biblia, pero no está malo. Y otro muy, pero muy importante es el siguiente, con el cual quiero finalizar este estudio hoy, pero créalo que no, yo digo finalizar, pero me falta un poquito más ahí porque esto está buenísimo, ¿verdad? Y solo quiero dejar a modo de intriga para causar en ustedes así un despertar, un deseo de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Que investiguen, que escudriñen la palabra de Dios, porque aún yo no tengo la comprensión total del asunto. Y es que la palabra de Dios nos dice, déjenme presentarles esto, de aquí en adelante les voy a presentar estos versículos porque son muy importantes. Vamos a conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Bueno, no me diga usted, Ángel, ¿qué estás diciendo? Bueno, yo conozco a Jesús. Vamos a conocerlo un poquito más. Vamos, dice que Jesús, aquel verbo, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, déjeme primeramente invitarle. Yo no sé si usted tiene algún amigo o alguien que está por allí, ¿verdad? Que usted desea compartir esta verdad lindísima acerca del Señor Jesús. Hágalo en este momento. Le doy un chancecito para que vaya allí a la palabra de Dios. Mientras tanto, déjeme ver si hay algún comentario por acá en la palabra de Dios. Bueno, no hay mucho. Qué lástima, porque sinceramente estos estudios vale la pena escucharlos, mis queridos amigos. Amén de que soy adventista del séptimo día, soy un cristiano que amo al Señor y quiero compartir con mis hermanos y respeto cada una de las religiones. Pero bueno, voy a compartir un versículo que me compartió nuestro hermano Sandy Santos. Proverbios 4, 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Creo que lo habíamos citado, ¿verdad? No lo habíamos citado, es otro. Lindísimo, es una realidad, es así. Saludo para mi hermano Steven Castillo, dice, interesante programa, hermano Galeano. Bueno, claro que sí. Bien, les tengo este versículo acá. Y ya estamos entrando como a la parte final del programa y es aquí donde se pone más interesante. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era ese verbo que fue hecho carne? Jesús. Porque Él fue que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Claro, muchos no la miraron. Porque imagínese, si usted quiere matar a alguien, ¿qué le mira a alguien que usted quiere matar? No le mira nada, todo defecto. Hay muchos que le querían matar. No le miraron la gloria. ¿Quién ven la gloria de Dios? Los que aman a Dios, son los que miramos la gloria de Dios. Dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, dice la palabra de Dios. Además, yo quiero establecer quién era Jesús, para que usted entienda quién era Jesús. Jesús era uno como usted y yo, nada más que no pecó. Era santo, era el Hijo de Dios, pero además era 100% humano. ¿Quiere verlo? Sigamos. Vamos a irnos a Filipenses en el capítulo 2. Filipenses en el capítulo número 2 y desde los versículos número 5 dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir
sentir que hubo en Cristo. Eso es lo maravilloso, hermano. El día que el mundo tenga el sentir que Cristo tenía, ese mundo será el mundo celestial. Ese será el mundo que Cristo va a venir a instaurar acá muy pronto, ¿verdad? Y dice, el cual, póngale mucha atención, siendo en forma de Dios. Yo le pregunto, ¿era Jesús Dios? Claro, era en forma de Dios. El Jesús que estaba acá no estimó, escuche, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, él era Dios que no le importó ser Dios para lo que él iba a hacer. Y ahorita vamos a llegar a la comprensión de lo que yo quiero que ustedes entiendan. Sino que dice, ¿qué pasó? Se despojó a sí mismo. Dígame, ¿de qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó? De lo que veníamos hablando en el versículo 6. Se despojó de su deidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Tomó forma de qué? ¿De hombre? ¿De ángel? ¿De Sandy? No, nosotros somos libres, pero él tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Porque saben, en la época de Jesús era terrible. Había un poder opresor allí, lo perseguían. Créanlo que los días de hoy, en cierta forma, claro que yo preferiría estar ahí en los días de Jesús para mirarlo, pero esos días eran terribles, eran de guerra, era una persecución terrible contra Jesús. Lo querían matar y lo querían despeñar, mandarlo allá por los cerros allí. Bueno, sigamos, conociendo a Jesús quién era. Y estando en la condición de hombre, no le bastó quedarse allí. Ser de carne, ser de hombre, dice que llegó y se humilló a sí mismo. ¡Wow! Primero se humilló dejando las prerrogativas de Dios y haciéndose hombre. Pero después se humilló hasta lo más bajo. Dejó de ser un hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo, hermanos. Por lo cual Dios también le exaltó. Ay, esto es maravilloso. Por eso Dios dice, el que se humillare, yo lo exaltaré. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuche, yo no sé cuál es ese nombre. Jesús va a tener un nombre nuevo. Recién lo vamos a conocer cuando Él venga. Pero lo exaltó sobre todo nombre. Y yo no sé, mi pregunta es, ¿sobre el nombre del Padre? No quiero decir nada. Pero cuando habla de nombre, habla de su carácter. O sea, Jesús retomó de nuevo las prerrogativas de Dios al ir al cielo. Ya, y mira lo extraordinario. Bueno, lo voy a decir más adelante, que yo estoy emocionado con esto porque es extraordinario. Estos versículos son extraordinarios, mis queridos hermanos y amigos, como lo verán a continuación. Dice él, repitiendo un poquito, que versículo número 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Usted ya está entendiendo la idea, solo estoy repitiendo para que quede ahí en su mente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y remarca, muerte de cruz. En otras palabras, Jesús, el Hijo de Dios, que era igual a Dios y tenía todas las prerrogativas de Dios, se hizo, escúchelo bien, humano. Se hizo hombre y esto más, se rebajó hasta dejarse matar. ¿Está entendiendo eso? Mire, esto de que Jesús era ser humano es tan importante que a veces nosotros no le damos la debida importancia. De hecho, déjeme buscar este versículo 1 de Juan para que vea que para Dios es importante que usted crea que Jesús era una persona de carne y hueso. ¿Qué?
¿Acaso tiene importancia para Dios? Sí tiene importancia, mírelo. Primera de Juan 4:3. Vamos, déjeme, porque me cuesta encontrar estos versículos. Primera de Juan, versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Y todo espíritu, mire cuán contundente es Dios para aquella persona que no crea que Jesús es de carne, que fue un hombre. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es el anticristo? No, pues no, Jesús no era de carne. Lo vuelvo a repetir. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Si usted dice que Jesús no fue una persona de carne y hueso, usted tiene el espíritu del anticristo. Déjenme tomar agua, hermanos. Bueno, hermano Ángel, ¿a dónde quiere llegar? Hay unos que dicen que el que no sabe a dónde llegar, ya llegó. En mi caso no es así todavía. Sí sé dónde voy a llegar. Ay, Señor, es tanto que me gustaría decirles que no quiero enredarlos. Si usted ya me ha estado entendiendo, por favor, no trate de enredarse. Quédese allí. Porque lo que viene es sumamente interesante. Les prometo que en otro momento voy a hacer un estudio más para ampliar esto último que voy a decir. Lo que quiero decir es simple, que Jesús era uno como yo y usted. Si era hijo de Dios, era hijo de Dios porque Él lo engendró a través de su espíritu. Esto vino como resultado de un pacto que la misma palabra le dijo, y tú serás mi hijo, yo seré tu padre, y tú serás mi hijo. Este pacto fue hecho en unos momentos de la eternidad, cuando Jesús estaba en sus plenas funciones de un Dios todopoderoso, así como lo es el Padre, así como es el Espíritu. Pero tú y yo tenemos que entender como bien la palabra nos quiere hacer entender. Voy despacio para que usted me entienda. Que Jesús, al nacer en esta tierra, era un ser humano. Él actuaba como un humano, porque lo era. Hasta para referirse a Dios decía, el único Dios, etcétera, etcétera. Mi Padre, el único Dios verdadero. Porque Él aprendió todo, como cualquier otro de nosotros. Nada más que Él tenía buenos padres. Padres que le enseñaban el amor a Dios. Cada mañana lo levantaban para hacer el culto por la mañana y por la tarde. Le enseñaban a trabajar. Le enseñaban a ser un niño educado. Le enseñaban todo el tiempo acerca de Dios, su Padre. ¿Entiende? Lo habían ilustrado en todas las áreas de la vida. Aunque a veces, ya de adulto, fulguraba su divinidad. Porque acuérdese que antes de que Jesús, el hombre, naciera en esta tierra, Él era ¿quién? Él era Dios. Y su divinidad fulguraba, resplandecía. La gente lo miraba. Esa era la gloria de Dios. Lo miraban sus hijos, los sinceros de corazón. Pero ¿saben? Él no utilizó las prerrogativas de Dios, sino que siempre, y como dice un pastor, ¿quieren que le diga otra vez siempre? Siempre actuó como un ser humano.
Hay muchos que no entienden por qué escuchaban decir a Jesús, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Y él hablaba que el único Dios verdadero es su Padre. Y claro que Él es el único Dios verdadero, porque ¿quién fue que creó a Jesús? ¿Dios el Padre o el Espíritu Santo? Ya los metí en problema. ¿Quién fue que engendró a Jesús? La palabra de Dios me dice que fue el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dice Padre al Padre y no le dice Padre al Espíritu? Ahorita vamos a ver al final. ¿Será que Jesús era un desagradecido? Así como le dijo a sus padres cuando se perdieron en aquel viaje a Jerusalén, en la casa de mi Padre me es necesario estar. No. 1000 veces no. Es que tú y yo no entendemos a la deidad. Tiempo me faltaría para poder explicar esto, que ni yo lo entiendo, pero el Espíritu me hace hablar y en mi mente y en mi corazón me hace articular muchos pensamientos que de repente yo pienso que van a salir bien, porque es obra del Espíritu Santo. Dígame algo. No sé lo que voy a decir, pero una vez que Jesús ascendió al cielo, yo no sé, yo les digo, yo no lo sé todo. Si hay alguien por ahí que está escuchándonos en vivo, no sé si me puede mostrar alguna cita, escuche bien, una cita de Jesús que una vez que ascendió al cielo le diga a Dios Padre. No la he encontrado. No sé, a lo mejor existe, pero casi no lo vemos en la palabra de Dios. Aunque siempre será el Hijo de Dios, porque Él será humano para siempre. Eso es otra verdad extraordinaria que muchos no la cuentan. Jesús es un ser humano como usted y yo para siempre en el cielo. Es nuestro hermano, también nos dice la palabra de Dios. Pero no pretendamos decir que sabemos todo acerca de la deidad. Simplemente es un misterio del cual todos los redimidos, los que amamos a Dios, pasaremos estudiando toda la eternidad sin fin. Y apenas han pasado 2000 añitos, un poquito más, y queremos saberlo todo acerca de la deidad. Mis queridos hermanos antitrinitarios, por favor, hay que ser más humildes. Reconozco que somos limitados y que necesitamos que Dios nos dé más de su conocimiento. No digamos que sabemos todo de la deidad. Ya voy terminando. Quiero leerles esta cita inspirada de la sierva de Dios. Una vez tras otra tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencia de origen satánico, a través de los cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Cristo declaró, yo y el Padre uno somos. Eso no lo entendemos. ¿Cómo que uno somos? Si son dos. Claro, está hablando en la unidad que tiene, esa unidad que Dios quiere ver en la iglesia. La palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo de Dios esté unido, como el Padre y el Hijo son uno, recién Jesús vendrá y nos arrebatará. Nos llevará al cielo. Yo y el Padre somos uno. Y dice ella, y sin embargo fue el Hijo de Dios el que vino al mundo en forma humana, poniendo a un lado su ropaje real y su corona. ¿Qué la puso a un lado? Todo. Su ropaje real. ¿Por qué? Porque él quería ser humano. Poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, vistió su divinidad con humanidad, a fin de que la humanidad,
mediante su sacrificio infinito, llegara a participar de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Mis queridos hermanos y amigos, cuando Jesús estuvo en esta tierra, era un humano. No quiero en este estudio continuar explicándoles porque ya tengo un estudio sobre quién era Jesús a un principio. Pero la palabra de Dios nos dice que hay 3 poderes en el cielo a los cuales nosotros debemos dirigirnos como nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero. Y ellos no andan haciendo su labor por separado. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y han decidido hacer un pacto de unidad. Él no permite que usted y yo le digamos que son 3 dioses, porque la comprensión de unidad en la mente de Dios, que es mucho más amplia de la que tenemos nosotros, no les permite percibirse como 3, sino que son 1. Jesús, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo engendró a Jesús, pero Jesús le dice Padre al Padre. ¿Usted cree que el Espíritu se enoja porque le dice Padre a aquel quien no lo engendró? No, porque Jesús da testimonio del Padre, el Espíritu da testimonio de Jesús. Ellos hacen una unidad perfecta que acepto, no la entiendo. Yo no la entiendo, hermano, por eso usted ve que no me explico bien. Pero yo creo que el Espíritu Santo le va a hacer entender por qué existe una deidad compuesta por 3 personas, porque solo cuando hay diferentes personas podemos practicar ese vínculo delicioso y hermoso que es el amor, el compartir, el cuidar, el añorar, el decirle a las personas te amo. Eso es lo hermoso. Por eso dijo el Señor Dios en su palabra, hagamos al hombre, hagamos la tierra. Él no dice, voy a hacer la tierra o lo otro, como nosotros, egoístas. Siempre queremos salir adelante. En las iglesias hay ministerios ahí y uno que, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Nunca quieren compartir sus talentos con los demás. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia. Pero Dios no es así. Por eso la deidad se compone de 3. Porque decía el Señor Jesús, ejemplo os he dado. Y Él decía, yo soy uno con el Padre. Y el Espíritu Santo, hermanos, si pusiéramos hablar del Espíritu Santo, qué humildad del Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay personas que hacen un trabajo extraordinario y andan por la orilla, por allá, nunca andan enfrente. Nunca andan diciendo, yo lo hice, yo lo hice. Eso lo hacemos nosotros los humanos. El Espíritu Santo, tantas cosas que hace y nunca, oiga bien, nunca dice yo lo hice. Hoy en día, nosotros somos lo que somos por los cuidados del Espíritu Santo. Nunca anda el Espíritu Santo diciendo yo hice esto, no. Como mal lo representan cristianos diciendo, se sacan su chaqueta y dicen, toma el Espíritu, como que si el Espíritu Santo le diera cachetadas o golpearas para sacar los males de las personas. O sea, quieren darle orden al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Eso es una blasfemia contra Dios. Por eso, ven, por qué yo no creo en esas manifestaciones de estas iglesias tremendamente grandes, donde supuestamente hay un espíritu. Sí, por supuesto que hay un espíritu, pero vamos a ver, como dice la palabra de Dios, veamos si ese espíritu por el cual están actuando nuestros hermanos o yo mismo es el Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, yo espero que este estudio haya sido revelador, importante. Por lo menos yo quiero motivarlos para que ustedes estudien. La palabra de Dios es hermosa, es bellísima, llena el corazón, transforma la vida de las personas. Antes éramos cualquier cosa, menos cristianos, pero hoy en día podemos decirlo con voz en cuello de que Dios ha hecho y sigue haciendo la obra en nuestras vidas. Por eso nosotros invitamos a las personas
para que busquen de Dios. Estamos en los últimos días. Necesitamos prepararnos. Tú tienes el anhelo de vivir para siempre. Busca a Dios. Tú quieres vivir con tu familia para siempre, con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos. Busca a Dios. Busca a Dios. Solo en Él hay vida eterna. Que Dios nos pueda bendecir, mis queridos hermanos. Yo les pido. Yo no pretendo conseguir seguidores. A mí no me importa, la verdad. No me importan los seguidores. Pero lastimosamente tengo que buscar gente que escuche este mensaje. Compártalo. Si usted nos quiere ayudar, ore por nosotros y también comparta estos temas. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Voy a tener una palabra de oración y siento que el Espíritu de Dios ha hablado el día de hoy. Y la siguiente semana vamos a continuar con algunos otros estudios. Síganos visitando ahí en nuestras redes sociales, apóyenos. Es muy importante, tenemos que llevar el mensaje. No se le está pidiendo absolutamente nada, simplemente un like para que Facebook o YouTube pueda hacer más notoria estas prédicas ante otras personas y así podemos llegar a otras personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por su Espíritu Santo. Gracias por su enseñanza, que aunque a veces nosotros no la entendemos, sentimos que usted nos apoya y nos da su bendición. Señor, insisto, no lo sabemos todo, queremos aprender. Ayúdenos, Señor, como también a nuestros amigos que verán o que vieron este programa. Pongan en ellos un sentir, un deseo de estudiar, de escudriñar su palabra para que estén cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, que esperamos con mucha ansia en nuestros corazones, porque anhelamos un mundo mejor. Todos estos favores se los pedimos en el único nombre, el único Salvador, el que se merece toda la honra y la gloria, nuestro Señor Jesús. En su nombre se lo pedimos. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo y que Dios les bendiga. Que pasen un feliz fin de semana.